Capítulo 30. Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel: El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados, y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete, y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados, y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa, y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa. Capítulo 31. El Señor le dijo a Moisés: Antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, a nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: Preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Eví, Requen, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales,
pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337,500 ovejas, de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor, 36,000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor, 30,500 asnos, de los cuales se entregaron 61 como contribución al Señor, 16,000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron: tus siervos han pasado revista, y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído, como ofrenda al Señor, los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro, todo el oro que los jefes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor. Pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Capítulo 32.
Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrá, Esbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel, y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés les dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone el Kenisita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron: vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés les contestó: si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate, crucen con sus armas el Jordán, y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel, y con la aprobación del Señor esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés: tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galaad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel: si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: tus siervos harán lo que el Señor ha mandado. Tal como Él lo quiere, cruzaremos armados a la tierra de Canaán.
pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas y rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Yogbea, Bet Nimra y Bet Arán. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. También edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatayim, Nebo, Baal-Megón y Sibma, y les cambiaron de nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Noba capturó Kenat y sus aldeas, y a la región le dio su propio nombre. Capítulo 33. Cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras éstos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá. Partieron de Dofcá y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Partieron de Kibrot Atabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritmá. Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libná. Partieron de Libná y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Terach. Partieron de Terach y acamparon en Mitca. Partieron de Mitca y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene-Yacán. Partieron de Bene-Yacán y acamparon en el monte Giddad. Partieron del monte Giddad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día 1 del mes 5, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón.
Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyea-Barín, en la frontera con Moab. Partieron de Iyea-Barín y acamparon en Dibón-Gad. Partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblatayim. Partieron de Almón-Diblatayim y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet-Yesimot hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: hazles saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, cruzará Sin hasta alcanzar Cades Barnea y llegará hasta Hazar Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or, y desde el monte Or hasta Lebo Hamat. De allí esta línea seguirá hasta llegar a Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Ayin. De allí descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret, y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Estas serán las 4 fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden: esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las 9 tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas 2 tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. El Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes por su parte tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; Buquí, hijo de Joglí, jefe de la tribu de Dan; Haniel, hijo de Ephod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José; Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José; Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón; Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar; Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser; Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas,
en la tierra de Canaán. Capítulo 35. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad, a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote.
no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y sólo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives, y donde yo también vivo, porque yo el Señor habito entre los israelitas. Capítulo 36. Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galaad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Les dijeron: cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Zelofehad, el Señor ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mahlá, Tirsá, Joglá, Milca y Noa. Se casaron con sus primos dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó.